Voy a hablar un poco hoy sobre los beneficios de la musicoterapia en el tratamiento de personas con síndrome de autismo. Qué menos que comenzar un poco definiendo lo que es la musicoterapia, porque es cierto que se habla mucho de la música forma parte de nuestras vidas, pero tanto en la enseñanza obligatoria o en cualquier tipo de enseñanza en la que se habla de educación musical, a veces como que tampoco los padres o los familiares sabéis un poco en qué consiste, qué hacemos, cómo lo hacemos. Y en musicoterapia ocurre un poco lo mismo, como muy bien indica la palabra, está compuesta de música y terapia. Y en concreto la musicoterapia es la utilización intencionada de la música en el tratamiento, rehabilitación y educación de personas. La musicoterapia es una nueva forma de utilizar la música, y en esta nueva forma de utilizar la música vamos a tener dos componentes importantes, que es la relación que hay entre la persona y la música, y la relación que hay entre la música y la terapia. Es como una unión de ambas, y ahora veremos cómo se desarrolla. Para ello me quiero preguntar y un poco hablar sobre el origen de la musicoterapia, porque realmente la música forma parte del ser humano desde que... ¿Veis bien, verdad? La música forma parte del ser humano desde que el ser humano es ser humano. En las sociedades preliterarias utilizaban la música, los sonidos, para comunicarse entre ellos y para realizar acciones intencionadas. Los instrumentos musicales son connaturales al ser humano. Y posteriormente, en sociedades como en Egipto, Grecia y Roma, la música ya es utilizada de una forma terapéutica. Es decir, en Egipto, todo esto de la música y las terapias va un poco unido al desarrollo de la medicina a lo largo de la historia. Entonces, en Egipto, los médicos eran casi todos sacerdotes, estaba muy unida también la medicina a la religión, y también estaba muy unida a la música. Entonces, realmente el médico era sacerdote y era también musicoterapeuta, entre comillas. Es decir, ya había indicaciones de determinados sonidos y determinadas músicas que se aplicaban a determinadas enfermedades. En Grecia y Roma ocurre un poco lo mismo. Incluso hay registro de determinados sonidos ya o instrumentos, timbre de instrumentos que se asociaban a determinadas curaciones. Platón, aquí está Platón, que fue el primero que definió la música como una medicina del alma, ¿no? Para el desarrollo completo del ser humano y para su sanación completa, la música forma parte muy importante de esta sanación. Posteriormente, en la Edad Media, aquí surgía la escritura musical y el canto gregoriano, y aquí ya empezaron un poco los estudios de cómo los sonidos que ya se registraban y ya se escribían, cada sonido y cada tonalidad, no os voy a hablar mucho de los elementos de la música, ¿vale? Pero hay tonalidades, modalidades, diferentes alturas de sonido, y cada sonido estaba relacionado con una parte del cuerpo, es decir, ayudaba a equilibrar esa parte del cuerpo. Entonces, en los cantos gregorianos, por ejemplo, se utilizaba mucho en la sanación de las personas, igual que en el Renacimiento y en el Barroco. En el Renacimiento y en el Barroco ya incluso había determinadas músicas de Vivaldi y de otros compositores cuyos estudios se decían, bueno, luego os hablaré un poquito de ello, por ejemplo, a nivel gástrico, todos los problemas gástricos, aparte de las medicaciones o de los tratamientos médicos que existían, se aplicaban determinadas músicas para la sanación concreta de un órgano o de una parte corporal. Luego, en el siglo XVIII, todo esto va evolucionando. Os estoy haciendo un resumen muy resumido porque esto daría para otra conferencia. En el siglo XVIII, digamos que un poco la medicina y la música se separan. Es la época de la historia en la que más investigación hay desde el punto de vista científico, es decir, el hombre se dedica un poco a ver el origen de las enfermedades a nivel científico, y hay un poco de separación con respecto a la música. Pero sí que es cierto que a los pacientes se les seguía poniendo músicas de relajación para determinados tratamientos, pero como que pierde un poco de importancia. Y es en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la música se empieza a aplicar de una forma intencionada. En la Segunda Guerra Mundial, los heridos de guerra, que venían en muy malas condiciones psicológicas, pues empezaron a practicar y a aplicar determinadas músicas para ver cómo se rehabilitaban o cómo influía en su curación. Y es después de la Segunda Guerra Mundial cómo aparece la musicoterapia en Estados Unidos ya como disciplina, es decir, se establece que la musicoterapia es una disciplina más,
se crean organizaciones. En 1840 además empiezan los programas universitarios de musicoterapia como una profesión más que derivaba de la medicina. Esto es en Estados Unidos, allí se desarrolla la musicoterapia a muchos niveles y después pasa a Europa. En Europa se empieza a extender, de hecho la musicoterapia es formación universitaria en muchos países de Europa y hace un par de décadas llegó a España. Es decir, ahora mismo en España está en plena expansión y en plena investigación, pero lleva el mismo camino que ha llevado en el resto de países de Europa. Hace 15 años la gente se tenía que ir a estudiar musicoterapia a Francia o Alemania o Inglaterra. Ahora ya está aquí, en Barcelona, en Madrid, en Bilbao, hay varias universidades que hacen la formación musicoterapéutica en forma de máster, que se llama, una vez que has terminado tu formación universitaria, te especializas en musicoterapia. Yo me especialicé en la Universidad Autónoma, que fue una de las primeras promociones que aparecieron aquí en Madrid. A partir de ahí, en España se ha ido extendiendo el estudio de la musicoterapia y su aplicación en diferentes ámbitos que ahora veremos. Aparece la Fundación Musicoterapia y Salud, la Asociación para el Desarrollo y la Investigación de la Musicoterapia, diferentes estudios de investigación ahora mismo actualmente se están realizando en la Universidad Autónoma, y luego aparece cantidad de bibliografía, de libros que se escriben sobre las investigaciones, sobre las aplicaciones terapéuticas y sobre lo que significa la música a todos los niveles. Es entonces cuando la Federación Municipal de Musicoterapia empieza a definir la musicoterapia de una forma más rigurosa, digamos. Y una de ellas es esta que aparece ahí, que dice que la musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos. Se realiza con individuos, grupos o comunidades, y lo que se busca es optimizar la calidad de vida, mejorar o influir en la salud física, en la salud social, en la emocional, en la intelectual, y mejorar la comunicación. En realidad, lo que se pretende es mejorar el bienestar general y el desarrollo general del ser humano. ¿Cómo intervenir con personas con síndrome de Wolff-Hinschott? Seguimos. Sí, dale unas cuantas veces, porque esto estaba preparado para que lo pasara. Lo conozco y ya lo voy explicando. Vamos a ver. ¿Cómo intervenir? Yo aquí lo he puesto así para que entendáis los diferentes ámbitos en los que se puede intervenir. Y ahora os contaré por qué. Podemos intervenir con musicoterapia en la discapacidad intelectual a través de la mejora de aprendizajes, ahora veremos cómo. Vamos a influir con música en el desarrollo psicomotor. Vamos a influir o a poner el granito de arena en la rehabilitación y apoyo en caso de hospitalización. Y luego, a nivel psicológico, en el desarrollo y apoyo emocional tanto de los niños como de las familias. Y por último, en el tratamiento de la epilepsia. En realidad, la musicoterapia, yo trabajo en un colegio de educación especial, hay 130 niños matriculados y cada uno tiene un diagnóstico, que es muy importante tener un diagnóstico y saber las características generales, pero en realidad son 130 personas con diferentes características y diferentes desarrollos dentro de un mismo síndrome. La evolución y la patología es de una determinada manera y las características son muy personales. Entonces, a nivel terapéutico y a nivel musicoterapéutico se tienen en cuenta esas características personales. Por supuesto, se tiene en cuenta el síndrome, porque eso ya de por sí ya vimos ayer, que da una serie de determinadas características, pero cada uno está en un nivel de desarrollo. Y luego veremos cómo coordinar a todos los especialistas para que esto sea efectivo. Vamos a hablar un poquito sobre las cualidades de la música como herramienta terapéutica. Algunas de las cualidades, hay más, hemos puesto aquí algunas, las más significativas, es que la música es un modo de expresión universal, es una forma de comunicación no verbal, de manera que facilita la comunicación y la expresión. Hay muchos niños que no tienen lenguaje oral y a través de los sonidos y de la música pueden expresar sus estados anímicos, lo que sienten, cómo sienten, y pueden comunicar de una forma no verbal cómo están en ese momento. La música además tiene la capacidad, veremos luego por qué y cómo, de penetrar en la mente y en el cuerpo como ninguna otra área puede hacerlo. La música, por sus características y por su organización, tiene esa capacidad. Estimula los sentidos, podemos trabajar las emociones y facilita respuestas fisiológicas y mentales. Asimismo,
la propia estructura de la música, con todos sus elementos, ritmo, melodía, armonía, todo lo que es la parte más de estudio musical o de elementos de la música, tienen tal envergadura que permiten que nos organicemos interiormente, luego veremos también cómo, y permite organizar a los grupos, porque es una herramienta de interacción social muy importante. Anoche lo comprobasteis, ¿no? Luego, por la variedad y modalidad flexible y estética, permite adaptar a distintos casos y circunstancias. Es decir, hay diferentes estilos musicales, diferentes ritmos, hay tal variedad estructural y organizativa de la música y tantos estilos que cada una permite incidir sobre aspectos determinados. La música, a su vez, también ayuda a establecer y a mantener y a fortalecer la relación entre lo que es la musicoterapia y la persona. Es decir, por sí misma la música ya es fuente motivadora para establecer una mayor relación con las personas. Para un musicoterapeuta es muy fácil establecer relación con la persona con la que estamos trabajando, porque la música de por sí ya incita a ello, por sus características. Aumenta la conciencia de uno mismo, de los demás y del entorno, porque permite que contactemos y nos conozcamos a nosotros mismos y permite conocer el entorno. En la vida cotidiana la música existe para todo en realidad, ¿no? Es como una especie de definición de todo lo que hacemos en la vida. Permite experiencias sociales placenteras, positivas y gratificantes, y en su conjunto mejora el bienestar individual. La musicoterapia tiene muchos ámbitos de aplicación. Yo voy a hablar aquí de algunos porque todos también sería muy extenso hablar de todas las aplicaciones de la musicoterapia. Una de ellas, la que realmente en la que estoy formada, bueno, estoy formada en todas, pero en la que estoy trabajando es en la educativa. Pues un ámbito de aplicación para mí muy importante es la educación, otro ámbito de aplicación es la medicina y la salud, y otro ámbito de aplicación es la salud mental. Dentro de la salud mental no solamente se refiere a patologías psicológicas, sino a todo ámbito que esté relacionado con la salud emocional, digamos. Hay intervenciones psiquiátricos, intervenciones psiquiátricos, en cárceles, hay muchos lugares donde se interviene a través de la musicoterapia, ¿vale? Nosotros vamos a centrar en el educativo y en el médico. Me he querido centrar en la musicoterapia hospitalaria porque, por las características de nuestros niños, en muchas ocasiones pasamos por hospitales, miles de veces vamos a urgencias, a veces tenemos estancias prolongadas en hospitales y eso supone pues, un marcaje para toda nuestra familia y para lo que es nuestra parte emocional, ¿no? Entonces, el objetivo en musicoterapia hospitalaria es aliviar el impacto negativo que la enfermedad tiene en nuestros niños y en nuestras familias y contribuir a la recuperación del paciente de una manera más rápida y efectiva. ¿Desde qué punto de vista actúa? Primero, actúa desde las necesidades físicas. La musicoterapia ayuda a que el paciente consiga un mayor control del dolor, ya sea voluntario o inconsciente, porque la música actúa como foco activo de atención y distracción. Es decir, es como una guía para la relajación y además ayuda a crear un ambiente positivo. Ahora veremos a través de un documental un ejemplo pequeño de cómo se practica la musicoterapia hospitalaria. Además, a nivel físico, mejora el funcionamiento muscular. Aprender a caminar, recuperar gran parte de movilidades de partes del cuerpo, ayuda a recuperar órganos internos como los pulmones a través de la respiración o de instrumentos de viento. Ahora mismo en Madrid y en toda España se están haciendo terapias de apoyo con musicoterapia en diferentes hospitales. Aquí en Madrid ya está implantado en casi todos los hospitales y es muy significativo porque es además el primer proyecto con el que se empezó en el Gregorio Marañón en la unidad de cuidados llamados de pediatría. Entonces, a lo largo de las sesiones, este estudio de investigación lo que muestra es cómo la recuperación de los niños con musicoterapia se reduce a la mitad y la medicación para el dolor también se reduce a la mitad. Entonces, es un programa que se está ampliando y se está ahora mismo poniendo en práctica en casi todos los hospitales. En diferentes secciones, pero en casi todos los hospitales. Y dentro de la musicoterapia hospitalaria, otro gran apoyo es desde el punto de vista psicosocial. Las enfermedades tienen un impacto en el individuo y en la familia
Y entonces la musicoterapia ayuda a que se adapten tanto al ambiente hospitalario como a la enfermedad, ayudan a reducir el miedo y la ansiedad que nos genera tener ahí a nuestros hijos y no saber qué va a pasar con la enfermedad, cuáles van a ser sus efectos. Entonces, hay muchos hospitales que ya están poniendo en práctica la musicoterapia no solamente con los niños, sino con las familias, ¿no? Hay sesiones musicoterapéuticas con las familias. Y de hecho, una propuesta que estamos dentro de la educación también sobre todo en la educación especial, que estamos ahí un poco abriendo campo porque somos muy pocos, es el trabajo de la musicoterapia con las familias, ¿no? Porque a veces que dedicamos tanto esfuerzo a nuestros hijos que nos olvidamos de nosotros mismos. Y bueno, pues es una parte importante en la que la musicoterapia quiere estar ahí presente. Antes de continuar, vamos a ver un pequeño vídeo de 1 minuto y medio. Bueno, esto es un ejemplo de cómo se practica la terapia hospitalaria. Es un ejemplo muy reducido, pero bueno, como tenemos poco tiempo, ya en otra ocasión os contaré más en detalle en qué consiste todo esto. Vamos a seguir desde aquí. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre la musicoterapia en educación especial. La musicoterapia en educación especial en los últimos años se ha convertido en una herramienta complementaria de intervención terapéutica en el ámbito de la educación. La musicoterapia está más cerca de la psicología que de la educación musical, ahora veremos por qué. Comparten su metodología, es decir, tanto la educación musical como la musicoterapia son activas, necesitan de la participación activa tanto del terapeuta como del niño, aunque sea con el apoyo absoluto. Yo hay niños que tengo que no tienen ningún tipo de movilidad ni de lenguaje y yo digamos que me convierto en él un poco, ¿no? Pero tiene que ser siempre activa. Aunque sea auditivamente, también es una actividad vivencial y participativa, es decir, tiene que haber interacción. Utilizan los mismos elementos, porque utilizamos el ritmo, la melodía, la armonía, los instrumentos, todos los elementos son los mismos, y lo único que la diferencia es que en la musicoterapia la música no es el fin en sí mismo, sino que es el medio para alcanzar objetivos terapéuticos. Es decir, yo como profesora de educación musical me puedo plantear unos objetivos musicales en los que el resultado musical va a ser importante. Todo el proceso es importante, pero el resultado también.
Mientras que en la musicoterapia no importa el resultado final, es cómo utilizamos todos estos elementos para trabajar otros aspectos terapéuticos. Es decir, yo cuando me planteo los objetivos en clase, no solamente me los planteo desde lo que yo observo y veo, sino que estoy en coordinación con el logopeda, con el fisioterapeuta. Si el fisioterapeuta está trabajando la flexibilidad de las manos, yo aprovecho eso para trabajar desde la musicoterapia. Con el logopedia estoy trabajando el lenguaje, estoy trabajando la lectura global. Yo intento en la medida de lo posible, ya os digo, en la medida de lo posible, porque son 130 alumnos y tienen una sesión de música a la semana. Por cierto, desde aquí pido la reivindicación de la música dentro de los centros, sobre todo de educación especial, porque desde luego además aprovecho también para decir que con la nueva ley de educación desaparecemos, es decir, las artísticas no tienen importancia para el ser humano y sin las instrumentales básicas, que desde luego me parecen importantes, pero el desarrollo creativo del ser humano y lo que eso supone va a desaparecer de nuestro sistema educativo. Entonces, bueno, hago aquí un llamamiento para que por lo menos lo tengáis en mente, ¿no? Bueno, volviendo al tema, trabajamos un poco en coordinación dentro de la medida de lo posible. Entonces, mis objetivos musicoterapéuticos los llevo a cabo o me los planteo en función del resto de los especialistas. Y luego también me los planteo en función de las características y capacidades de cada uno de nuestros alumnos. Es cierto que son grupos de 7 y 8 niños y no puedo aplicar la musicoterapia al 100% siempre, pero parte de la sesión va destinada a esa. Luego también pues, hay otros objetivos, porque entre otras cosas yo soy profesora de educación musical e incluso dentro del currículum el Ministerio me obliga a tener objetivos pedagógicos que no tienen nada que ver con lo que realmente yo me planteo con nuestros alumnos, ¿no? Pero bueno, ya eso es un poco muy personal, ¿no? Algunos objetivos que llevamos a cabo en educación especial es trabajar la autoestima de nuestros alumnos. Hay veces que por su patología, por la discapacidad, por la situación que tienen con respecto a otros niños, su autoestima es baja en muchos casos y trabajamos mucho a través de la musicoterapia la mejora de la autoestima y de aceptarse como son, quererse un poco más y valorar y sobre todo que reconozcan sus propias capacidades, porque al fin y al cabo todos los seres humanos tenemos capacidades y se trata de reconocer, no solamente trabajar sobre el aspecto que queremos mejorar, sino que cada ser humano tenemos capacidades. Eso es muy importante trabajarlo, no solamente en educación, sino desde el punto de vista musicoterapéutico en todos los ámbitos de aplicación. Otro objetivo es mejorar la atención y la concentración. A través de actividades musicales trabajamos e incidimos mucho en ello, en la atención y la concentración. Hay veces que por determinados, por ejemplo, en alumnos con trastorno generalizado del desarrollo, con autismo, diferentes tipos de autismo, porque el espectro también es enorme y no se puede encasillar dentro de una patología, pero hay muchos problemas de comportamiento. A veces hay problemas de comportamiento porque la relación con el mundo es muy diferente a como nosotros lo sentimos. Entonces eso genera problemas de comportamiento y a través de la musicoterapia es muy fácil trabajarlos o más fácil trabajarlos. Otro de los objetivos es la conciencia de sí mismos, es decir, la conciencia de su propio cuerpo. Yo trabajo mucho canciones y músicas para trabajar, para que ellos sientan dónde están sus brazos, sus piernas, las partes de la cara, su cuerpo, cómo se mueve. Eso hace que tome más conciencia sobre su propia persona. Bueno, ahí está el chico. Es que es algo mío. Entonces, otro de los objetivos que trabajamos es la motricidad fina y gruesa. A través de los instrumentos musicales y del movimiento de la danza se trabaja mucho la motricidad fina y la motricidad gruesa, que eso va a influir mucho en los aprendizajes y en el avance que ellos tengan. Trabajamos los objetivos de capacidad sobre la capacidad cognitiva. Trabajamos a todos los niveles intelectual. Asociar formas, asociar colores, todo lo que se trabaja en la tutoría, en su clase, digamos, con sus tutores, se refuerza lo más importante dentro de otras áreas como la música o la educación física. Trabajamos, otro de los objetivos es desarrollar la capacidad auditiva, luego también veremos un poco sobre esto, mejorar la interacción social y la comunicación, sobre todo que ellos puedan expresarse y comunicarse a través de la música. Entonces, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje,
En musicoterapia utilizamos la música y los sonidos para mejorar y incluir los aprendizajes. Y eso sí, os aseguro que en los 12 o 13 años que llevo en esta tarea, se observa una mejoría impresionante, ¿no? en la mejora de los aprendizajes. Pues mira, aquí está el autor, que al principio todos los instrumentos que les daba, bueno, aquí ves a María, que María, bueno, tiene una capacidad para estar atenta a las vibraciones de los sonidos, le llevan perfectamente. Hay unos crótalos, estos instrumentos que están aquí. Sí, pues pongo los dedos y interactúa fenomenal con ellos. Bueno, Aitor, por ejemplo, que al principio tiraba todos los instrumentos, pues ahora interactúa de una manera impresionante. Es muy gratificante, la verdad. Bueno, vamos a hablar ahora un poco, desde el punto de vista neurológico, cómo funciona el cerebro y qué relación tiene con la música y qué aspectos neuronales y cerebrales se ponen en funcionamiento a través de la música. El cerebro, las neuronas, todos sabéis, ayer hubo aquí una eminencia en neurología, ya sabéis muy bien todos cómo funciona el cerebro. Las neuronas son las células del cerebro, constituyen una unidad funcional y estructural del sistema nervioso. Las neuronas se desarrollan en los primeros años de vida, en los 3 primeros años de vida hay una producción de neuronas y una conexión neuronal mayor que en el resto de la vida. Los 3 primeros años de vida son imprescindibles, por eso la estimulación se realiza en edades tan tempranas, porque es la época de mayor crecimiento neuronal. Pero a pesar de las patologías y de cómo influyen las patologías a nivel neuronal, el cerebro tiene la capacidad de regenerarse y cambiar continuamente. Es decir, una de las características del cerebro es la neuroplasticidad. Que tenía por aquí un vídeo para explicaros cómo funcionaba, pero creo que no lo voy a hacer. Todavía no lo voy a hacer. Bueno, luego al final, si me da tiempo, es que todavía tengo temas que tratar. La neuroplasticidad, entonces las neuronas tienen la capacidad de regenerarse hasta que morimos. Esto de que las personas mayores no aprendemos y las neuronas mueren y ya no renacen, no. El cerebro funciona y se regenera continuamente hasta que morimos. Hay muchas teorías de cómo funciona el cerebro. Yo aquí os he puesto brevemente la teoría del cerebro de Martín, que explica que el cerebro está dividido en 3 partes. La zona central, que es la parte reptiliana, el cerebro reptiliano que se llama, que es donde está lo que es la parte más innata del ser humano. Luego está el sistema límbico, que es donde se gestionan todas las emociones, los deseos, lo que necesitamos o no necesitamos. Y luego está el neocórtex, que ahí es donde está la capacidad cognitiva, y muchísimas otras cosas, os lo resumo. Esto quiero que lo veáis, tanto esta teoría como el resto de las teorías sobre el cerebro, la división del cerebro en 2 hemisferios o en lóbulos, todo está... en los últimos años la neurociencia ha avanzado mucho y ya se sabe cómo funciona el cerebro. Es la gran expansión del conocimiento de nuestro cerebro, aunque todavía nos queda por descubrir. Pero esto nos lleva a saber qué parte del cerebro está dañada y a cómo afecta nuestro aprendizaje o nuestra vida. Entonces, se ha demostrado, que es lo que os quería enseñar en vídeo y demás, pero que no os lo voy a enseñar, en internet está, si estáis interesados en cómo funciona. Se ha demostrado que con la música, tanto en la interpretación como en la audición o cuando estamos sintiendo música, porque ahora vemos que también se puede sentir a través de la piel, se ponen en funcionamiento todas las partes del cerebro. Es la única que activa todo nuestro sistema neuronal. El ritmo influye en una parte del cerebro, la melodía en otra, la tonalidad, la coordinación motriz. Cuando estamos haciendo música y sobre todo cuando estamos interpretando, pero también cuando estamos escuchando y sintiendo la música, se activan gran parte del cerebro. En general, todo. Y aquí no me voy a centrar tampoco porque esto también daría para otra conferencia. El proceso natural de aprendizaje siempre se va a ver alterado, que es a nivel neuronal es muy importante, cuando estamos estresados. Aquí tampoco me voy a detener mucho. Entonces, hay
estrés tanto en nosotros como en nuestros alumnos y nuestros niños. La nutrición, es decir, para nuestro desarrollo neuronal y cerebral es muy importante la alimentación. Influye la alimentación, influyen los factores externos de contaminación, donde vivamos, cómo vivamos. Influye a nivel curricular y a nivel educativo las exigencias y lo que le exigimos a nuestros hijos, para lo cual a veces no están preparados o no es el momento, y eso les genera estrés e influye en el aprendizaje negativamente. El exceso de ordenadores, televisión, etcétera, eso hay que controlarlo muy bien a nivel educativo y a nivel de desarrollo de nuestros hijos, porque eso influye también en cómo aprendemos y en el desarrollo de nuestro cerebro. Y influye también la medicación, es decir, las medicaciones que nuestros hijos toman también influyen en el nivel de estrés que generan los organismos. Vosotros sabéis muy bien los efectos secundarios que son inevitables y que tenemos que tomar medicaciones, que es así, pero de alguna manera tenemos que tener otras herramientas para paliar eso o para ayudar a eso, ¿no? Bueno, seguimos. Por otro lado, quiero mencionar, luego veréis por qué y por qué lo he puesto así, porque nuestro cerebro produce impulsos eléctricos, ¿vale? Y estos impulsos viajan a través de nuestras neuronas. Estos producen ritmos que son conocidos como las ondas cerebrales. Todos habéis oído hablar de las ondas cerebrales. Entonces, es lo que se observa en los electrocardiogramas, encefalogramas, cuando se hacen los estudios de vuestros hijos. Sabéis cómo ahí se ve cómo funciona el cerebro y las ondas que emiten. Entonces, hay 4 tipos de ondas que tampoco me voy a tener aquí: las beta, alfa, teta y delta. Nos importan las beta y las alfa. Las betas, la actividad cerebral es la que funciona en nuestra vida cotidiana. Nos levantamos, vamos al trabajo, a recoger a los hijos, la casa. Toda nuestra actividad, nuestro cerebro está en ondas beta. Cuando estamos en estado de relajación, estamos en ondas alfa. No voy a explicar más. Lo importante es que nuestro cerebro a lo largo del día, si está continuamente en ondas beta, tanto nuestro cerebro como el de nuestros hijos, eso genera un estrés que influye en cómo nos sentimos a todos los niveles. Entonces, aquí, bueno, explicar un poquito que cuando hablamos, nuestro lenguaje oral, nuestro cerebro también está activando las ondas beta, pero la música, cuando escuchamos determinadas músicas, esto es científicamente demostrado, nuestro cerebro entra inmediatamente en estado de ondas alfa, es decir, en estado de relajación. Eso supone un beneficio sobre el organismo muy grande, porque de alguna manera estamos oxigenando células, nuestro sistema nervioso está funcionando mejor, todo está relacionado. Nuestros órganos internos, nuestro sistema respiratorio, nervioso, todo en estado de relajación y de calma funciona muchísimo mejor que cuando nuestro cerebro funciona con ondas beta. Estamos estresados y eso influye en nuestra salud también. Entonces, desde el punto de vista de la epilepsia, cuando el cerebro es incapaz de frenar o inhibir esos impulsos nerviosos, entre las neuronas es lo que conocemos, que hablamos ayer muy bien de ello, sobre descargas, una descarga excesiva que produce el ataque epiléptico, ¿vale? Entonces, el término epilepsia deriva del griego epilampanein, que significa coger por sorpresa, es decir, el cerebro por sorpresa le pilla esa descarga, que de alguna manera le atiza y tiene esas consecuencias que todos muy bien sabéis, ¿no? Entonces, a finales del siglo XIX, el neurólogo inglés John Jackson estableció la definición de epilepsia que permanece hoy, que es una descarga súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales. Entonces, ¿cómo actúa la música sobre esto? A partir de allí, y dentro del mundo de la epilepsia, digamos, hay muchos estudios también musicoterapéuticos que también están en internet, si tenéis interés. Y entonces, algunos de ellos han publicado, y uno de los más interesantes es el de estos 3 señores, Davis, Kerr y Mason, que han publicado estudios sobre intervenciones no farmacológicas para la epilepsia en personas con discapacidad intelectual. Y entre ellas, una muy importante, habla sobre la musicoterapia. Esto no significa que sustituya la medicación. Están en estudios y está empezado hace unos años y no se os ocurre quitar la medicación para poner música, pero que influye muy positivamente en el control y en la disminución de la epilepsia. Y en muchos países de Europa se está estudiando sobre ello. Entonces,
Científicos del Royal College de Londres, en Londres, descubrieron que la música, en determinadas músicas, porque ya han hecho estudios con determinadas músicas, en especial la de Mozart, Schubert, Bach, pueden tener efectos beneficiosos sobre la epilepsia. Se han hecho estudios sobre grupos de población que han sido sometidos, bueno, que han escuchado este tipo de música durante un periodo de tiempo, y entonces hay una disminución progresiva de la epilepsia. Influye positivamente en esto. Investigaciones que mostraron que fragmentos, por ejemplo, de la sonata, que con esta sonata se hicieron muchos estudios con esta sonata, disminuyen las posibilidades de ataques epilépticos. A mí me gustaría ahora, os voy a poner un fragmento de una de ellas y me gustaría que, bueno, no sé si cerráis los ojos, os vais a quedar dormidos, pero vamos a escucharlo para que veáis un poquito qué efecto puede tener. Bueno, esto es un ejemplo, yo había traído algunos CDs, luego les queréis echar un vistazo. Hoy en día se están empezando a hacer investigaciones con otro tipo de músicas que se llaman las músicas de la nueva era, ¿no? Que son músicas cuyas vibraciones y armonías inciden en partes del cerebro. Ahora hay una línea de investigación totalmente diferente que no se centra en la música clásica, sino en otro tipo de música, ¿vale? Pero bueno, se está en pleno crecimiento y en pleno nacimiento casi, ¿no? También es la dificultad porque yo pensaba que había un equipo de sonido mejor, pero bueno, las dificultades técnicas del momento no ha sido posible. Vamos a hablar un poco sobre la naturaleza del sonido y cómo influye en el ser humano, así muy brevemente. La música se construye con sonido y el sonido, contrario a lo que se piensa, es una sensación. Lo que se oye, hay veces que no es necesario oírlo, ahora veremos por qué. El sonido es cualquier vibración que puede provocar una sensación sonora. Esa es la diferencia y el cambio de perspectiva, ¿vale? El mundo sonoro es muy amplio, los seres vivos, la capacidad auditiva varía, los elefantes, por ejemplo, son los que son capaces de escuchar los sonidos más graves, o los murciélagos los oídos más agudos, y el espectro de audición del ser humano está entre 20 y 20.000 Hz, aproximadamente, ¿vale? Entonces, el sonido es una imagen mental creada por el cerebro en respuesta a moléculas que vibran. ¿Por qué es una imagen mental? Porque contrariamente a lo que pensábamos hasta ahora, que todo nos llegaba a través del oído y que la mayor parte nos llega a través del oído y es muy importante, pero ahora se está estudiando sobre la percepción de la vibración a través de la piel. A raíz del estudio de dos grandes músicos, que son un percusionista y otro violinista, que son completamente sordos, ellos aprendieron a sentir la música a través de la vibración de la piel.
Hay unos vídeos preciosos de una percusionista, que además es muy famosa, que ella aprendió a través de la vibración que le transmitían las diferentes baquetas y la presión de la baqueta sobre los instrumentos de percusión. Es decir, que hay muchas formas de sentir la música. Los sonidos nos acompañan desde que nacemos y nos rodean formando lo que Murray Schafer conoció o llamó sonosfera, y que clasifica los sonidos en naturales y artificiales. Los naturales son los que están en la naturaleza, tanto en la naturaleza como en el ser humano, y que no hace falta producirlos, sino que por sí mismos ya existen. Y los artificiales, que son todos los productos de la actividad humana intencionada. Es decir, por ejemplo, nosotros yo en el cole con muchos alumnos trabajamos la emisión de sonidos. ¿Por qué? Pues porque el sonido es muy importante para comunicar. Hay niños que no tienen lenguaje oral y a través de determinados sonidos o determinadas percusiones o determinados son capaces de mostrar por lo menos que algo les está molestando, que algo... Entonces se trabaja mucho a través de los sonidos, de su propio cuerpo, de los que ellos mismos pueden generar. A nivel, por ejemplo, la percusión corporal es la primera que se trabaja en música, ¿no? Porque es el sonido del propio cuerpo. La música es un fenómeno, por lo tanto, sonoro muy especial, que está cargado de intencionalidad, y eso es lo que le va a convertir en arte. Es decir, los sonidos, la música es la combinación de silencios y sonidos, y eso es la materia prima de la música. La intención que le ponemos en ello y los recursos y los elementos que utilizamos es lo que le confiere un poco la calidad de arte, ¿no? Pero los sonidos por sí solos también son materia y estudio y utilización de la musicoterapia. Los sonidos desde el punto de vista biológico nos ayudan a desarrollar la atención, a realizar movimientos necesarios para la actividad vital, que es lo que os hablaba antes, influyen en el organismo y permiten el intercambio de información y comunicación emocional. Esto para muchos de mis alumnos es muy importante. Emitir un sonido, bueno, por ejemplo con María, pues, desde que emite sonidos y se puede comunicar de otra manera que antes, ¿no? Era un mayor aislamiento. Según Benenson, que fue un psicoterapeuta muy importante en este campo, la musicoterapia se ocupa del estudio de la interacción del sonido y del ser humano para buscar un diagnóstico y una terapia. Es decir, toda esta relación sonido-ser humano nos ayuda a establecer un diagnóstico también de cómo se encuentra y qué es lo que necesitamos trabajar. Y la audición es el medio de conocimiento exterior, es decir, cuando... es lo que hablaba un poco antes, ¿no? Es muy importante también desde el punto de vista de la musicoterapia desarrollar sobre todo la capacidad auditiva, porque toda la información que le va a llegar a nuestros alumnos, a nuestros niños, es a través del oído, ¿no? Entonces es muy importante también, bueno, aquí es anecdótico, ¿no? Que la mente funcional desde el quinto mes de vida prenatal y se puede estimular con cualquier sonido, influyendo en el desarrollo de la inteligencia musical, porque hay también una musicoterapia para bebés prenatos, es decir, desde que la madre está embarazada y se trabaja con musicoterapia. Para el desarrollo de la capacidad auditiva es muy importante conocer muy bien las patologías de la audición, y en el caso de nuestros niños y de nuestras niñas es muy importante detectar el tipo de hipoacusia. Hipoacusia es la pérdida total de audición, en qué grado están, qué tipo de hipoacusia es. A nosotros nos ayudan mucho los estudios médicos, los diagnósticos, para saber si escuchan más graves, si escuchan más agudos. Y aún así yo, a pesar del diagnóstico, siempre pruebo cosas nuevas para ver, porque también la audición, las máquinas no son rigurosas, quiero decir, hay veces que la observación y el ir probando y el ir estimulando varía, eso también mucho. Pero bueno, sí es importante saber las patologías tanto del oído, de la audición, como las amusias. Las amusias son las patologías, digamos, desde el punto de vista musical. Por ejemplo, pues Ravel, contrariamente a lo que sabéis en Ravel, el del bolero de Ravel, pues tenía una amusia y no era capaz de reproducir un ritmo, por ejemplo. Hay muchos músicos a lo largo de la historia que han tenido amusias, o no han sabido reconocer un ritmo, o no podían reproducir una melodía. Hay personas que no pueden reproducir una melodía. Son amusias, pero eso no significa que puedan realizar otro tipo de actividades musicales. Beethoven, ya sabéis todos, que se quedó sordo y que pudo componer, que tocaba las vibraciones de las teclas del piano y a través de eso y de su recuerdo podía seguir componiendo. O sea, hay muchos músicos que os sorprenderían. Por ejemplo, el Tolkien, yo en la parte de epiléptico, que también tiene muchas crisis epilépticas, tenía también alguna amusia. Ha ido mejorando con el tiempo, quiero decir que es todo un mundo también. Entonces, los seres humanos hemos utilizado los sonidos desde siempre
para comunicarnos, recibir información y también como herramienta para sanar. Vamos a seguir un poco porque si no nos da tiempo. Esto es lo que os he contado antes, que las vibraciones no solamente nos llegan a través de esto. Entonces, dentro de este mundo de los sonidos, en musicoterapia existen muchas terapias del sonido. Muchas investigaciones muestran que cuando estamos enfermos, una parte de nuestro, esto ya se ha demostrado, es decir, hay aparatos como el Quantum que determina el desequilibrio vibracional de nuestros órganos cuando estamos enfermos. Es decir, es un aparato que reconoce, por ejemplo, el hígado vibra a una determinada frecuencia. Cuando el hígado está enfermo, esa vibración cambia. Esas ondas que emite, nosotros somos energía también y emitimos sonidos y emitimos ondas en nuestros movimientos diarios. Eso ya la física lo recoge, ¿no? Como nuestro cuerpo además tiene energía y esa energía se puede recoger a través de aparatos. Entonces, por empatía, están trabajando con la vibración, emitir la vibración que ese órgano debería tener en estado de salud para, por empatía, el órgano poder recuperar su estado físico adecuado, ¿no? Hay muchas terapias del sonido. Yo trabajo mucho con cuencos tibetanos, ahora vamos a ver algún ejemplo, con diapasones. Son instrumentos cuya vibración es más fácil de llegar a cualquier organismo y sobre todo a las personas con hipoacusias o con malformaciones del páncreas auditivo, en fin, con diferentes patologías. Existen también muchas terapias del sonido. Yo quería un poco nombrarlas para que sepáis que existen y que podéis indagar sobre ellas. Entonces, hay muchas líneas de investigación y muchos profesionales que se dedican a ello. Por ejemplo, sonidos de la naturaleza, hay una científica muy conocida que además está aquí en España, se llama Eva, que luego si queréis la referencia, que ha estudiado todos los sonidos de la naturaleza, es ingeniera y entonces los ha recogido a través de grandes aparatos y lleva como 15 años observando y recogiendo información sobre el efecto que tienen determinados sonidos de la naturaleza sobre el organismo. Con los cuencos tibetanos, con los diapasones, igual hay diferentes líneas de investigación y luego, dentro del punto de vista de la música en general, se está clasificando ya qué efecto tiene cada música sobre determinados organismos. Por ejemplo, un estudio que ha salido hace poco que trata las diferentes enfermedades, pues por ejemplo, ya está publicado, ¿no? Como por ejemplo para el sistema nervioso o los dolores de cabeza, por ejemplo, pues hay músicas como la serenata del Schubert, el sueño de amor de Liszt o el canon del Pachelbel de Parkinson, por ejemplo. Es decir, hay que tener como recetas musicales, ¿no? Que están recogidas un poco por los beneficios que han tenido sobre los seres humanos, ¿no? Tiene como pequeñas recetas médicas o determinadas músicas que influyen sobre el organismo. Antes de que se me olvide, que antes no os lo he dicho cuando estaba hablando de la epilepsia, no quiero que se me pase. Hace como 15 años, algunos médicos suizos hablaron sobre los efectos negativos de la música sobre la epilepsia. Lo digo por si lo veis por internet. No es que tengan efectos negativos, lo que pasa es que estímulos sonoros de gran intensidad, es decir, pues igual que una onda expansiva es capaz de romper un vaso, si tú pones a tu hijo cerca de un altavoz a unos decibelios que están por encima de la normalidad, el cerebro puede reaccionar, es decir, hay más posibilidad de que tengas una crisis epiléptica. Es decir, no es que la música no esté aconsejada, sino que para el tratamiento hay que utilizar determinadas músicas y hay que evitar en momentos concretos de una crisis o de poner a nuestro hijo al lado cantando que tiene no sé cuántos decibelios, ¿no? Bueno, y aquí hay todo un gran apartado que yo creo que no me va a dar tiempo. Que es otro campo sobre el que la musicoterapia, cuando hemos visto al principio
principio las cualidades que tiene la música, sobre cómo actúa la música desde el punto de vista emocional. Antes de empezar con esto, me gustaría que experimentarais un poquito. ¿Habéis escuchado alguna vez los pacos tibetanos? ¿Cómo suena? Vale, pues si os parece, yo voy a tocarlo un poco para que lo escuchéis, ¿vale? Aquí hay varios instrumentos. Bueno, luego si queréis al final os podéis acercar. Vamos a hacer un poquito aquí un impasse antes de empezar con música y emociones. Entonces, a mí me gustaría algunos voluntarios que cogieran algún instrumento y vamos a ir por la sala tocando. Si es posible que estemos todos en silencio, mucho mejor, para escuchar un poco cómo suena. Os voy a contar. Esto es un trótaro tibetano. Entonces, bueno, hay muchas formas de tocarlo. Ellos lo tocan así, cuando hacen meditación o cuando están trabajando con terapias. Es como, yo por ejemplo, en el cole con mis niños les voy pasando por diferente y observando su reacción, ¿no? ¿Cuál es el oído que más con el que reacciona, cómo reacciona? Bueno, a través de la observación, ¿no? Pero bueno, esto es explotado. Bueno, aquí hay un montón. Sobre todo he traído de metal porque son instrumentos que para ellos es una cortinilla. Que del trayecto se ha quedado todo ahí. Luego en esta, por ejemplo, a ellos también les gusta porque incluso cuando hay movilidad en las manos, un pequeño gesto, un pequeño movimiento hace sonar el ambiente. Eso para ellos es muy importante, ¿no? Que pueda ser accesible y que puedan manejarlo, ¿no? O por ejemplo, bueno, el cuenco que se atrapa con los cuencos, no es fácil al principio si lo habéis tocado, pero es un poco... Luego hay diferentes tipos de panderos. Por ejemplo, las membranas de los panderos son muy importantes porque dependiendo de cómo suenan, tienen un timbre diferente. O sea, para ellos experimentar con este tipo de sensaciones, de estimulación, en musicoterapia también, o por lo menos yo en mi campo, trabajo mucho con la estimulación. Es muy importante estimular a nuestros niños para que luego sus aprendizajes mejoren. Y este tipo de actividades ayuda en la estimulación sobre todo, ¿no? De muchas otras cosas. Después, por ejemplo, pues una kalimba, ¿vale? Esto se usa en muchos países de África, bueno, sí, en África y en Sudamérica. Son muy antiguos, lo que pasa es que este ya es moderno. Está hecho de calabazas y tiene una especie de mojales. Bueno, estos son, se llaman, estos que son escolares, estos son tradicionales y son étnicos. Pero estos, por ejemplo, son instrumentos que se llaman de oz, que son instrumentos escolares, que son platillos. Son instrumentos adaptados a la escuela. Yo también trabajo mucho pues, con esto que os parece, para niños que no escuchan muy bien, ahora lo veréis. Si tú das un golpe fuerte, con perdón, y lo acercas aquí, la vibración les llega de una manera muy especial, algo como veréis. Bueno, luego traigo aquí algunos triángulos, claro, que es como más común. Y luego yo lo que hago muchas veces es crear cosas nuevas. Por ejemplo, con un pandero que le meto semillas o piedras o lo que sea, pues imitamos el sonido del mar. Es un poco ir creando palos de lluvia, creando palos de lluvia, es un poco ir creando diferentes sensaciones. Entonces, si os parece, nada, un par de minutos, algunas personas que se levanten a tocar un instrumento y vamos a ir por la sala tocando, pero si podemos ahora ponernos ya la María de la mano. Importantísimo, por favor, lenguaje oral, de manera puesta y solamente vamos a...
Mantienes, facilita el inicio de la vibración. Luego simplemente lo manejas así. El sonido. Bueno, como podéis observar, nos cuesta mucho estar en silencio. Es inevitable, lo sé, pero bueno, la sensación, lo que se experimenta en el silencio absoluto es totalmente diferente cuando dejamos el lenguaje oral, porque ya podemos observar. Pero bueno, como no hay más de 90, he cogido las pasadas una observación, he hecho una refactis, que es un sonido que no me gusta. Eso es muy importante, porque no todos los sonidos son gustan a todas las personas, las de observar muy bien. Hay veces que el umbral de los sonidos está por arriba, o en musicoterapia hablamos de lo que se llama el ISO musical, es uno de los sonidos que ahora lo veremos en el punto de vista emocional, que llevan o te evocan determinadas situaciones y esto influye, ¿no? En musicoterapia se utiliza un poco. Se utiliza también para trabajar desde el punto de vista emocional, ¿no? Que sonidos no nos gustan porque no nos gustan, trabajar sobre eso. Bueno, pues un poco para que tengáis una muy breve, porque esto también daría para otro taller de varios días y para experimentar y para ir probando, pero bueno, sobre todo quería que pudierais experimentar, ¿no? Esto y que supierais que esto también puede influir positivamente en vuestros hijos desde el punto de vista terapéutico. Bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo que es la parte emocional, la parte de las emociones, desde el punto de vista de la musicoterapia. Hay asociaciones que se dedican solamente al estudio psicológico de la música, que se llama psicología de la música, y que es muy amplio. Entonces, la psicología de la música, como todas las otras psicologías, parte de que nuestro bienestar y la de nuestros hijos depende en parte de cómo identificamos, gestionamos y expresamos las emociones. Es un poco lo que se llama la salud emocional. Sobre todo en las familias en las que las dificultades de crecimiento de nuestros hijos, las dificultades médicas, las patologías, generan una serie de situaciones emocionales que a veces que las podemos gestionar y otras veces que necesitamos dejarlas aparcadas porque no podemos, digamos, sobrellevarlas o no es el momento. Siempre nuestros hijos son más importantes que nosotros, entonces de alguna manera nos olvidamos de nosotros mismos. Y yo os quería recordar que también esto es un trabajo muy bonito que yo estoy intentando hacer con padres, trabajar a nivel emocional. Es muy importante vuestra salud emocional, ¿por qué? Porque cuanto mejor estéis vosotros, mejor vais a poder sobrellevar todo a vuestros hijos y vuestra propia felicidad. Y al fin y al cabo, yo eso lo noto muchísimo en los niños, por ejemplo. La felicidad de los padres influye en un 80% en el desarrollo y la felicidad de los hijos. Pues bueno, sobre todo eso, que no nos olvidemos de nosotros y que sepamos que hay un trabajo que tenemos que hacer porque evidentemente en la vida nos ocurren cosas y eso nos afecta. Entonces, ¿cómo gestionamos eso, no? No solo de nosotros, sino de los hermanos también. Hay veces que los hermanos también nos olvidamos un poco de ellos inconscientemente y no es malo reconocerlo, porque realmente hay niños que necesitan menos atención que otros, eso es así, no hay más, ¿no? Pero bueno, que lo sepáis. Entonces, cuanto mayor sea el conocimiento de nosotros, de cómo nos sentimos, de cómo reaccionamos ante las situaciones, pues mejor podremos identificar eso y mejor podemos gestionarlo y expresarlo. Y esto influye en nuestra salud. Este es el gran campo de investigación de la musicoterapia. O sea, cómo gestionamos nuestras emociones está... A ver, la medicina occidental, que es una maravillosa medicina y es sobre todo a nivel de diagnósticos la mejor medicina del mundo, tiene en cuenta al ser humano desde el punto de vista físico, cosa y aspecto que ya está empezando a cambiar, porque ya la medicina ya no solamente trata el aspecto físico, sino el aspecto emocional, lo que encierra esa persona, es decir, las emociones, los pensamientos y la parte física no van aisladas, van unidas. Y la medicina ya está en ello. Es decir, yo, una amiga mía, su hijo está en tercero de medicina
y ya tiene como optativa medicina china. Es decir, hay otros campos y se tiende a la unión de todas las medicinas que existen en el mundo, que son muchas y que se pueden ayudar mucho entre unas y otras. Es lo que se llama la medicina integral, lo que están empezando a llamar como medicina integral. Entonces, ante la emoción hay varios tipos de respuesta, y no me voy a centrar en esto, si queréis en otro momento también, o en otra ocasión podemos centrarnos en esto, ¿no? Hay muchas formas de dar respuesta a las emociones, hay algunas que son inevitables, que son las motóricas de movimiento, gestos de la cara. Si algo no me gusta que me acelero, es decir, hay veces que a nivel inconsciente mostramos lo que nos pasa, lo que pasa es que no somos conscientes de esos gestos, ¿no? Hay una respuesta cognitiva, es decir, mi mente me informa de cómo me he sentido ante una situación, si me dice que me he excedido, si lo expreso adecuado o no, si estoy enfadada, es decir, a nivel mental sí que a veces sabemos esto me enfada, o esto no me enfada, o esto me da de los nervios, ¿no? Y luego las fisiológicas, que son alteraciones de nuestros órganos internos, es decir, ya se sabe que hay muchas alteraciones hormonales, problemas de corazón, de vista, están ocasionadas por determinada mala gestión de emociones. No significa que no tengamos que sentir emociones, que es la diferencia, sino que una mala gestión de esas emociones, un no reconocimiento, es lo que hace que al final enfermemos, ¿no? En determinados momentos. Bueno, seguimos, pasamos esto. Entonces, aquí hay un poco un cuadro que tampoco me voy a detener y que ya vosotros en la tradición oral ya habéis visto alguna vez, ¿no? Que cómo asociamos el hígado al enfado, ¿no? Algunos habéis escuchado, ¿no? O antiguamente que lo que eran las bilis, ¿no? Cuando estás enfadado, lo que se altera es el hígado, ¿no? Realmente es una alteración del hígado. O a la inversa, problemas en el hígado te dan mal humor, ¿no? Está como muy relacionado. Bueno, pues aquí hay todo un estudio de cómo están relacionados los humanos con las emociones. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen depresión y se ven muy afectados, por ejemplo, los pulmones, ¿no? Hay muchas neumonías, pues hay determinados estados emocionales que influyen sobre los órganos y a la inversa, ¿no? Eso parece que se muerde la cola. Entonces, la música por antonomasia es el lenguaje de las emociones, que aquí también hay un trabajo precioso, ¿no? Que tenía preparado un ejercicio que tampoco me da tiempo, me parece que iba a estar aquí hablando de 3 horas y entonces, bueno, todos sabéis que las músicas transmiten determinadas emociones, tanto en el cine como en los medios de comunicación, o cuántas veces no hemos estado deprimidos o con mal de amores y nos hemos puesto una música para llorar. No había nada, ¿no? Pues montones de veces. Quiere decir que la música, por sus características, cada una transmite una emoción, y en musicoterapia se trabaja mucho con eso. Por ejemplo, yo he trabajado con grupos de adolescentes con problemas de comportamiento y problemas familiares gordos, y entonces se trabaja mucho con músicas que ayuden a sacar el enfado, ¿no? Porque en muchos casos hay problemas familiares gordos, entonces hay un enfado acumulado que no se gestiona bien, ¿no? O por ejemplo en geriátricos, yo hice las prácticas en geriátricos y se trabaja mucho con las músicas que escuchaban ellos de jóvenes para que su mente acceda a esa información y pueda tener contacto con la vida actual y un poco trabajar a nivel neuronal, está todo relacionado. Pero siempre la música nos va a transmitir unas emociones y está muy en relación. La música es, por antonomasia, el lenguaje de las emociones. Efectos psicológicos de la música, si a grandes rasgos, bueno, lo que ya he dicho, ¿no? Utilizar determinadas músicas de fondo facilita la comunicación entre las personas, desarrolla la autoexpresión, tiene el poder de evocación, lo que os he dicho con los geriátricos, con las personas mayores y el Alzheimer sobre todo, ¿no? Se trabaja mucho a través de la evocación. Se trabaja para producir estados emocionales, como lo que os he dicho con los adolescentes. Hace que surjan recuerdos olvidados, un poco lo que os he dicho. Ayuda a elaborar el duelo. Hay veces que hay duelos que no se terminan de procesar o no se han vivido de forma adecuada y la música ayuda mucho, sobre todo en hospitalario hay un trabajo muy bonito, un compañero mío de la universidad que está trabajando con familiares, ¿no? Para procesar el duelo, no solamente la muerte, que a veces el duelo no es por la muerte, ¿no? Sino recibimos la noticia del diagnóstico y eso ya es un duelo por sí mismo, ¿no? A través de la música podemos proyectar nuestra personalidad. Por ejemplo, en el Renacimiento y en el Barroco
se decía que cada personalidad está asociada a una música, y hubo estudios muy bonitos, ¿no?, de cómo cada uno nos identificamos por nuestra personalidad con una música. Y es capaz de conectar a un grupo de personas que no se conocen de nada, sería la capacidad de hablar. Seguimos esto. ¿Cómo podemos trabajar desde la musicoterapia? Aquí también a grandes rasgos, ¿vale? Es un poco lo que os he ido contando ya. Desde la musicoterapia podemos trabajar con los elementos de la música con diferentes actividades. Entonces, para identificar emociones, situaciones de la vida cotidiana, centros de interés, a través de las canciones. Yo tengo canciones para todos los centros de interés, para el aseo, para las estaciones del año, para los días de la semana, canciones para todo, trabajando a través de los centros de interés. Identificar emociones según las músicas, también trabajo mucho con los alumnos con respecto a eso. Muchas técnicas de respiración, consciente e inconsciente, a veces soplar un instrumento de viento y ya están haciendo técnicas de respiración, aunque sea pi, 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 no hace falta decir que hay de todos los niveles de los que entonces son capaces de reproducir melodías, que yo por ejemplo les enseño a través de colores, las melodías, o simplemente pues haciendo un ritmo con un sonido, con un instrumento de viento, ¿no? Técnicas de respiración, técnicas de relajación, para ir relajando las diferentes partes del cuerpo, ser conscientes de ellas, hacer un montón de actividades. Y todo lo que sea, pues esto, tocar, bailar, audiciones musicales activas, se trabaja principalmente con estas actividades en musicoterapia. Y luego así a grandes rasgos, pero esto muy a grandes rasgos, porque luego depende, es lo que decía por aquí un papi antes, de este sonido o no. Hay veces que en nuestros recuerdos una determinada música genera una determinada sensación, pero hay veces que nos evoca otras cosas, o simplemente nuestro oído tiene recibe mucho los agudos o mucho los graves y no nos gustan esos sonidos, ¿no? Y bueno, en general, en líneas generales, las músicas con predominios de ritmos, toda la música moderna, la música esta de bacalao, todo esto, son los que nos conectan con la tierra, con la fuerza, con el dinamismo y con la parte física de desarrollo físico, ¿no?, de movimiento y de generar actividad física y psicomotora. El predominio de instrumentos de viento o de percusión activan más, y las músicas de... Esta trompeta no debería estar ahí, los instrumentos de cuerda relajan, por líneas generales. Luego influye mucho el ritmo que tengan, los acompañamientos, es decir, la armonía, los acompañamientos de las... Sabéis que, no sé si sabéis lo que es la armonía, pero bueno, la melodía es lo que normalmente cantamos, pero luego al mismo tiempo suenan otras voces, otros instrumentos que juntos hacen que suene bien, ¿no? Y bueno, otro aspecto con el que yo estoy trabajando y estoy empezando a trabajar ahora también, que me interesa mucho, es que las canciones que escuchamos en el embarazo y cuando escuchan los bebés en su primer año de vida son importantes a la hora de evocar y trabajar emociones con nuestros alumnos. Yo me estoy dando cuenta que trabajando sobre músicas que ellos han escuchado de pequeños, que escuchaban sus madres cuando estaban embarazadas, facilitan el camino a la hora de trabajar determinados aspectos. Y bueno, pues gracias, con las palabras de la música habla y bueno, pues que muchas gracias por la atención prestada. Yo no sé.